Pues bienvenidas y bienvenidos, Future Thinkers, ¿cómo estáis? Estamos en la segunda sesión de la primera temporada de Pensadores y Pensadoras del Futuro. Soy Yolanda Triviño y bueno, soy una apasionada, ya me conocéis muchos y muchas de vosotros, una apasionada del talento de las personas, pero sobre todo el talento de las personas en el nuevo contexto en el que vivimos y en el que movemos, que es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo, que es una tendencia que ya se lleva más de 15 años hablando de ella, que se desarrolló mucho internacionalmente, pero que la verdad es que todo el proceso y los últimos 3 años que hemos vivido, por las causas que todos conocemos, se ha acelerado muchísimo. Así que decidimos crear este espacio después de 15 años de dedicarnos a trabajar, a investigar y a seguir trabajando en esas herramientas y esas metodologías que nos van a ayudar como gestores de talento, gestores de personas, como líderes, ¿no? Como influenciadores en personas que nos rodean, en cómo nos podemos preparar mejor, porque si desarrollamos esas habilidades, nos van a permitir adaptarnos a ese cambio constante de manera mucho más ágil y sobre todo sin padecer, sin sufrir, ¿no? Fluyendo, como se dice, en todo ese contexto. Así que Future Thinkers es un espacio que hemos creado con distintas temporadas. Esta es la primera, es la segunda sesión. Vamos a hacer de aquí al 30 de junio cada viernes un encuentro y lo culminaremos el 30 de junio con una sesión abierta para compartir en la que podréis trabajar todas aquellas herramientas que os vamos a ir enviando y que os vamos a ir explicando y comunicando durante cada una de estas sesiones. Hoy vamos a hablar de comunicación no violenta, porque resulta que dentro de todo el concepto de estrés que llevamos trabajando y que empezamos ya la semana pasada, la comunicación es uno de los factores más importantes, más determinantes, porque a veces nosotros como profesionales nos da la sensación que comunicamos de la manera más asertiva, de la manera más empática, llegando a la otra persona, entendiendo su situación, sus razones, pero no siempre es así. Y a veces esa persona se siente incómoda, se siente agredida o se siente fuera del contexto en el que le gustaría estar. Eso lo que causa son cuadros de estrés. Y de hecho, un dato que a mí me dejó la piel de gallina cuando lo escuché el otro día a Simon Dolan es que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo por motivos de estrés laboral. Y ese factor que tiene que ver con el estrés, la comunicación tiene mucho que decir, juega un papel muy importante en todo ello. Hoy tenemos una experta, una referente en la comunicación no violenta, que tuvimos la suerte además de conocernos en un contexto de pandemia iniciando y fue un placer porque nos ayudó a lanzar Superminds y pues le tengo muchísimo aprecio. Elena Dieguez, bienvenida. Hola Yolanda, y hola a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, Elena. Eres formadora, terapeuta y experta en comunicación no violenta. Explícanos cómo llegó esa idea de trabajar y dedicarte a esa comunicación no violenta, porque me gusta siempre poner en contexto, ¿no?, la persona que invitamos, el por qué, ¿no? El por qué es tu pasión y por qué te dedicas a ello. Pues en mi caso, Yolanda, y el resto que estáis aquí acompañándonos, se mezcló un poco el factor personal con el profesional, desde necesidades que yo tenía en cuanto a aprender a abordar situaciones de conflicto en mi vida de un modo diferente al que de alguna manera pues, había aprendido, influenciada por mi entorno. Entonces voy a ser breve, ¿vale? Me pilló con 28 años, imaginaos, con 28 años yo me quedé embarazada y estaba en un momento de mi vida donde iba a ser mamá, me había mudado en 2 años 2 veces de ciudad, hacía poco tiempo que había iniciado mi trabajo en una entidad bancaria, mi padre estaba muy enfermo con una enfermedad degenerativa y poca esperanza de vida, en fin, se me juntaron un montón de factores muy estresantes para mí, todos a la vez, donde tuve la sensación de que mi vida se ponía patas arriba
Y al mismo tiempo que yo, dentro de todo ese contexto, quería, bueno, ver cómo me situaba para que el impacto de alguna manera fuese el mínimo posible en mi propia vida, en mí misma y en mi vida personal y en mi vida profesional. Y entonces ahí empecé a cuestionarme muchas cosas y empecé un camino de búsqueda de inicio hacia mí misma, buscando un poco esa respuesta a... Yo había hecho un trabajo previo unos años antes y había hecho un trabajo previo de desarrollo personal en cuanto a mi biografía personal, a cómo me habían influido determinadas situaciones de mi vida. Y para que os hagáis una idea, es como que yo sentía que tenía claro lo que me había pasado, lo había comprendido y tenía claro hacia dónde quería llevar mi vida, pero me faltaba el cómo. Era como, vale, ¿cómo? Yo ya sé lo que no funciona, yo ya sé de dónde vengo, sé hacia dónde quiero ir, pero ¿cómo? ¿Cómo construyo esto? Y entonces hubo un momento donde la comunicación no violenta, sin buscarla, se cruzó en mi camino en forma de un libro. El primer encuentro que tuve yo con la CNV fue un libro que lleva por título El sorprendente propósito de la rabia, de Marshall Rosenberg, que fue el doctor en psicología que inventó esta metodología. Y de pronto aquel libro pues, puso en palabras muchas respuestas a esa pregunta de cómo, por dónde, qué hago. Y la comunicación, yo desde pequeña, ahora lo siento como un propósito en mi vida y me dedico a ello y estoy firmemente convencida de que estoy en esta vida y en este mundo para contribuir desde aquí, porque desde muy pequeñita yo observaba con mucha curiosidad cómo mis padres, por ejemplo, se relacionaban entre ellos cuando había conflictos. Por qué mi padre decía las cosas como las decía, porque mi madre se callaba cuando se callaba, tenía un hermano más mayor que yo en el que también me fijaba mucho, que tendía a la evitación, y entonces había algo en mí que ya me llevaba a observar todo eso. Me sentía muchas veces impotente y me sentía con mucha rabia. Le decía muchas veces a mi madre, ¿pero por qué te callas? ¿Por qué no? Me daba la sensación de que quería decir cosas que se callaba. O a mi padre le reprochaba que por qué las decía como las decía cuando se enfadaba mucho y de pronto no cuidaba de las formas. A mi hermano, pero en realidad yo crecí influida por aquel entorno. Entonces yo aprendí, frente a las situaciones que me generaban malestar en la vida, aprendí a callarme, aprendí a explotar cuando ya no podía más de muy malas maneras y aprendí a evitar todas aquellas que creía que, bueno, pues que me incomodaban, que no iban conmigo o que, en fin, no sabía ni por dónde cogerlas. Con lo cual, por mucha rabia que me diese cómo ellos lo manejaban, yo lo absorbí. Y entonces con 28 años, a punto de ser madre y en medio de todo aquel caos y con mi vida personal patas arriba, me empecé a cuestionar y dije, Elena, esto hay que cambiarlo. Me tocaba a mí, me tocaba empezar a aprender. Y bueno, se inició todo un camino, tengo hoy 43, pues echad cuentas, todo un camino que me ha llevado a reciclarme profesionalmente, a estudiar psicoterapia, a formarme en comunicación no violenta, en gestión de conflictos, a cambiar mi vida, en fin, una aventura. A romper patrones, a romper, Total. ¿no? Creencias limitantes y todo lo que nos hace entrar ahí en ese contexto que no queremos estar. Así Ahora es. hablaremos más directamente, Elena, de la relación directa, muy directa, ¿no? Entre la comunicación y las situaciones de estrés en entornos laborales. Pero antes, vamos a definir en ese contexto, ¿vale? ¿Qué es CNV? ¿Qué es comunicación no violenta? Vale, yo os lo voy a contar con mis palabras, ¿vale? Luego también os invito, si os estimula curiosidad, simplemente ponéis en Google comunicación no violenta y vais a tener un montón de información técnicamente hablando, súper fiel a la metodología. Lo primero que os quiero compartir es que es una metodología creada por Marshall Rosenberg, que fue un doctor, porque ya falleció, en psicología clínica estadounidense, y es una metodología que lleva puesta en práctica desde el año 1960. ¿Vale? Y que ha llegado a utilizarse en contextos de conflictos bélicos. Entonces yo siempre pongo este escenario para que os hagáis una idea, desde el trabajo personal que se puede hacer con la comunicación no violenta hasta el trabajo familiar, educativo, relaciones de pareja, relaciones profesionales, gestión de equipos. Se ha llevado, bueno, se trabaja con ella mucho también en ambientes penitenciarios, hasta eso, hasta en conflictos bélicos. Eso es una herramienta probada durante más de 60 años y con una eficacia increíble. Pero yo os la voy a contar a mi manera, ¿vale? Un poco también desde el impacto que ha tenido en mi propia vida personal y profesional. A mí la comunicación no violenta me ha ayudado a poder, lo primero, tener una herramienta de comunicación interna conmigo misma para entenderme yo, para antes de comunicar lo que quiero que otros entiendan, de pronto que yo tenga claro qué es lo que me gustaría que otros entendiesen de mí. Porque como ha dicho Yolanda al principio, tanto en nuestras relaciones personales como profesionales, a veces creemos que nos comunicamos con mucha claridad
al mismo tiempo hay un déficit desde mi experiencia de herramientas, de conocimientos, pues porque en ningún momento hemos tenido ninguna asignatura en el colegio de comunicación empática o comunicación asertiva, y de pronto cada uno de nosotros y de nosotras, pues bueno, hemos ido a nuestra medida aprendiendo o siendo influenciados por nuestro entorno. Y hay un punto de partida para que nuestra comunicación sea eficaz hacia afuera, tiene que ser al mismo tiempo eficaz hacia adentro. Y ese es el primer paso, es la comunicación no violenta interna. Entonces, a mí es lo que me ayudó la comunicación no violenta. Lo primero es a entenderme a mí desde una escucha interna. Escuchar la comunicación, yo siempre explico que tiene un doble potencial, que es la escucha y la expresión. Es como decir, existe comunicación y se abre la posibilidad de un diálogo entre dos partes en el momento en el que hay espacio para escucharnos y para expresar. Ambas vías tienen que estar abiertas. Cuando iniciamos el aprendizaje de comunicación como habilidad o como recurso en la vida, iniciamos siempre el camino de la escucha primero. Primero aprendo a escucharme para entenderme, y a partir de esa escucha puedo expresarme con asertividad. Y luego aprendo también paralelamente a escuchar a los demás para entenderles, y desde esa escucha generar una conexión lo suficientemente estable que nos va a llevar ¿a dónde? Al entendimiento, el entendimiento mutuo desde un lugar muy profundo que nos habita, que es el nivel de nuestras necesidades humanas, que están siempre presentes en cualquier situación de malestar. Hay una frase en comunicación no violenta que resume, que dice: cuando nos sentimos mal es porque hay necesidades que están ahí insatisfechas y pendientes de ser vistas y cuidadas. Cuando nos sentimos bien es porque nuestras necesidades en ese contexto se están sintiendo tenidas en cuenta y cuidadas, ¿vale? Básicamente la comunicación no violenta te invita a través de esta herramienta de la comunicación a llegar al entendimiento mutuo para buscar el bienestar común, ese ganar y ganar en los contextos donde hay malestar, tanto en lo personal como en lo profesional. Esto es lo que aportó en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, con todo lo que implica aprender a expresar cualquier tipo de emoción que puedas estar sintiendo, cualquier tipo de necesidad que tengas, sin miedo, al mismo tiempo sin hacer daño, es decir, cuidando una forma concreta de comunicarte que no va a impactar desde el punto de vista del juicio, de la crítica o que pueda estimular malestar en la otra persona, y al mismo tiempo a escuchar sin reaccionar en automático cuando el otro no se puede comunicar desde aquí, cuando el otro se comunica con nosotros como puede, y de pronto dentro de nosotros se activa a veces también el malestar. Cómo aprender a frenar eso, a transformarlo en calma y poder estar ahí y continuar con la conversación. Fantástico, Elena. Vamos a algo práctico, porque Future Thinkers lo que quiere también, ¿no?, es dar tanto los que están conectados como los que o las que se conectarán y lo escucharán después. Una idea, ¿podrías resumirnos en una idea práctica cómo la comunicación no violenta puede ayudarte a ahorrarte, a prevenir o a no entrar en situaciones de estrés en entornos laborales? ¿Cómo todos los que nos escuchen, ¿no?, este diálogo que estamos teniendo, Elena, ya lo pueden empezar a implantar seguidamente? Mirad, hay una premisa, una de las premisas fundamentales de la comunicación no violenta, que nos ayuda a entender que todos nuestros estados internos, emociones, sensaciones de malestar en las que vamos a incluir el estrés, son mensajeras de nuestras necesidades. Es decir, cuando me siento mal, la vida me está invitando a mirar primero hacia adentro, antes de disparar hacia afuera. Y venimos de un paradigma educativo, personal, familiar, profesional, que nos ha invitado una y otra vez a que cuando me siento mal voy rápidamente a buscar la causa fuera, los culpables, a ver quién tiene la culpa, si la tiene el otro, si la tengo yo. De pronto si siento estrés, ese estrés, ¿a qué necesidades en ese contexto específico donde lo estoy sintiendo? ¿A qué necesidades está asociado? Es un mensajero, es como el cartero que llama a tu puerta. Imaginaos que es un cartero, lo simbolizamos metafóricamente. Soy tu estrés en forma de cartero y vengo a traerte el mensaje, lo traigo en un sobre, está cerrado, te vas a tener que tomar un tiempo para abrirme la carta, para mirarla, para leerla, para conectarte con ello. Dentro de la carta está la información sobre la necesidad o necesidades que en ese contexto donde tú estás sintiendo estrés están ahí, despiertas desde dentro, diciéndote, que estoy aquí, que soy tu necesidad. Imaginaos, luego pondremos más ejemplos, ¿no? Pero imaginaos que es una situación de estrés laboral donde hay una necesidad de gestión de tu tiempo y de tu energía que no está siendo cuidada de forma coherente, de la forma en la que mejor te sentaría cuidarla. Y de pronto es: hola, soy tu necesidad de gestión del tiempo, estoy aquí, te estás sintiendo estresado porque yo no estoy donde tengo que estar dentro de ti. Entonces, esa idea es fundamental. Es decir, me siento mal por lo que necesito.
cuando me suceden cosas, ¿vale? No es me siento mal por lo que sucede, sino cuando me sucede lo que me sucede, me siento mal por lo que yo necesito. Y voy a poner el foco dentro. Es mucho más eficaz a la hora de resolver y mucho más eficaz a la hora de comunicarnos luego hacia afuera y evitar que lo que salga con carga de juicio, de culpa hacia el otro, de ataque, y que se pueda generar ese entendimiento. Luego ponemos un ejemplo concreto que he Claro. pensado, Yolanda, para que lo veamos específicamente, ¿vale? Fantástico. Hablas de, hay un elemento diferencial en la CNV, ¿no? Que nos permite aplicarla como herramienta, ¿no? Que nos Sí. salve de todo ese estrés y todo ese malestar para poder aplicarla en nuestro día a día. ¿Cuál es, Elena? Totalmente, y además os voy a dar con este elemento diferenciador, os doy el primer paso de lo que en comunicación no violenta llamamos expresión honesta a la hora de comunicarnos, que en realidad es lo que comúnmente se menciona como asertividad, es decir, cómo expresarte de forma clara cuando te estás sintiendo estresado o de forma transparente para que la persona que recibe tu mensaje de alguna manera se conecte contigo y se abra la posibilidad de buscar soluciones, ¿vale? Que beneficien a ambas partes. La diferencia de la que os voy a hablar ahora es la diferencia que más resistencias nos va a despertar dentro del proceso de aprendizaje de comunicación no violenta, que es diferenciar entre el estímulo y la causa. Os lo he mencionado un poquito en el ejemplo anterior de la pregunta anterior, ¿vale? Nuestro cerebro está muy acostumbrado a pensar en buscar culpables. Me siento mal, ¿quién tiene la culpa? ¿Vale? Me siento mal, la culpa la tiene mi jefe en un contexto laboral porque no para de pedirme cosas y no se da cuenta de lo estresada que estoy. Me siento mal porque mi pareja, yo qué sé, no ha hecho la compra y se había comprometido a hacerla y fíjate qué faena que llego por la noche y el frigorífico sigue vacío. Me siento mal porque mis hijos no sé qué. Me siento mal porque la vida es injusta y nuestro cerebro dispara rapidísimamente a buscar culpables, hacia afuera o hacia adentro, porque a veces nos culpa a nosotros mismos. Lo de fuera, lo que sucede nunca es la causa directa del malestar. El malestar que sentimos despierta en ese contexto donde están sucediendo cosas, por supuesto, y donde además suceden y nos suceden cosas a todos y a todas incontrolables, que se escapan a nuestro control. Los acontecimientos en la vida nos acontecen, lo que hacen otras personas lo hacen otros y nosotros no podemos evitarlos. Sin embargo, nos impacta. Ese es el estímulo, lo que estimula que dentro de mí despierte malestar. La causa directa está en la necesidad que en ese contexto se despierta y que tiene que ver conmigo. Es decir, en un contexto de estrés laboral, imaginaos, que es el ejemplo que luego os voy a describir pasito a paso, imagínate que te sientes estresado y desde lo mental tú no paras de decir, es que fíjate, es que no paran de mandarme cosas, es que parece que no se dan cuenta que es que soy un ser humano, que no me da para más, que es que solo me falta que me salgan más brazos para abarcar todo lo que me están mandando. Y es la culpa, es como decir, la culpa es por todo lo que me están mandando. En comunicación no violenta empezaríamos a expresar eso a alguien. Imagínate que tú quieres hacerle entender a tu jefe que te sientes estresado porque estás sobrepasado o sobrepasada de trabajo, ¿vale? En lugar de decirle, oye, yo estoy ya que no puedo más porque es que no paras de mandarme cosas y no te estás dando cuenta de que es que, oye, que soy una persona, que es que ya a mí me va a dar un ataque al corazón cualquier día de estos, ¿vale? Me siento mal por tu culpa, me siento mal porque tú no paras de pedirme cosas, ¿vale? El hecho de que no para de pedirte cosas puede ser real, por supuesto, y objetivo, pero si tú se lo comunicas de esta manera, va a ser mucho más difícil que lleguéis a un punto de entendimiento. En comunicación no violenta lo nombraríamos, en lugar de me siento mal porque tú no paras de nombrarme, de mandarme cosas, lo que te diría es, oye, mira, necesito hablar contigo porque hace un rato me has pedido que haga hoy un informe y cuando me lo has pedido, te confieso, cuando me lo has pedido, no es porque me lo has pedido, es cuando me lo has pedido, te confieso que estoy nerviosísima, estoy que no puedo, tengo una sensación de agobio ahora mismo dentro porque no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Yo ya no doy para más para gestionar el tiempo y la energía que tengo y para poder hacer el trabajo con el compromiso que quiero hacerlo. Cuando suceden las cosas yo me siento de una determinada manera porque yo necesito que, en este ejemplo que os pongo os hablo de la gestión del tiempo, pero hay muchísimas otras necesidades, ¿vale?, que se despiertan. Esta es la diferencia base de la que partimos en el aprendizaje, que es convencernos de que la causa de lo que sentimos nunca está fuera. Claro. Y comprobarlo es relativamente sencillo, Yolanda, porque solo hay que poner a un grupo de personas frente a un mismo factor, frente a un mismo hecho, y preguntarle a cada una de esas personas cómo se siente ante esa situación y veréis diferencias. Si la causa de lo que sentimos estuviese fuera,
todos los seres humanos nos sentiríamos de la misma manera ante las mismas circunstancias y esto no sucede. Y entonces en psicología podríamos escribir un libro fácilmente, decir, mira, cuando te sientes de esta manera es por esto y por esto. Pero no podemos, porque no se trata de lo de fuera, sino se trata de cómo yo proceso dentro eso que está sucediendo fuera. Totalmente. Y además, Elena, por lo que nos estás contando, hay una parte emocional muy importante de la persona, ¿no? En ese descubrir Sí. esa causa tan interna, ¿no? Tan interior. Muy importante, Yolanda. La comunicación no violenta nos va a invitar, mirad, yo si os sirve, yo soy muy visual, entonces me ayuda mucho siempre desde lo visual. Imaginaos que tenemos un ascensor interno, ¿vale? Tenemos un ascensor interno, vamos a colocarlo aquí en la zona del corazón y de pronto hoy estoy trabajando y tengo ya más o menos mi trabajo planificado y viene mi jefe y me pide algo extra, ¿vale? Con lo que yo no contaba y de pronto empiezo a sentir estrés. El estrés siempre va de la mano, o sea, podemos también indagar en de qué viene acompañado el estrés, porque el estrés en algunas personas puede venir acompañado de angustia, de ansiedad, de tensión, puede venir acompañado de miedo incluso. En otras personas el estrés puede venir acompañado de un cabreo monumental en ese momento, de decir, bueno, estoy ya hasta el moño, no puedo más, ¿vale? Colocamos el ascensor aquí. ¿Qué sucede si el ascensor, esto es lo que va a pasar, ¿vale? Lo que habitualmente pasa es que el ascensor sube aquí. ¿Vale? Y entonces sube aquí y entramos en un diálogo mental que no lo fabricáis vosotros ni lo fabrico yo, lo fabrica nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro empieza a fabricar pensamientos tipo es que mi jefe no sé qué, es que no es cuál, es que para aquí, es que para allá, y es que encima no, voy a hacerlo porque si no lo hago igual me despiden, yo qué sé, si entro en miedo o entro en cabreo, depende de qué vaya acompañado el estrés, mi diálogo mental va a sonar a una cosa o va a sonar a otra. ¿Vale? En comunicación no violenta lo que hacemos es observar este proceso, porque es un proceso que forma parte de cómo procesamos las situaciones que vivimos y en la medida de lo posible elegir bajar el ascensor abajo del todo, ¿vale? Ahora no me veis, pero imaginaos, simbolizamos las necesidades en la zona de la tripa, no porque estén ahí, sino para simbolizar un lugar profundo de nosotros. Me estoy sintiendo estresada ante la petición que me acaba de hacer mi jefe, porque en mi gestión de la energía hoy y del tiempo que tengo, yo ahora mismo no veo posible encajar este informe que me acaban de pedir, ¿vale? Y entonces, desde ahí voy a tener muchas más posibilidades de enfocar mi comunicación de una forma asertiva y al mismo tiempo empática, para que la otra persona pueda abrirse a entenderme y a buscar soluciones que veremos a ver cuáles son. Explícanos, vamos al grano porque sabes que tenemos un formato en Venga. Thinkers que es de 30 minutos. Quiero dejar un poco micro porque alguien pueda abrir cámara y también hacerte alguna pregunta. ¿Cuáles son esos 4 pasos de la CNV, ¿vale? Que nos ayudan a incorporarla, ¿no? Integrarla como una herramienta en nuestra vida personal o profesional? Vale, mirar, toda la metodología se basa en 4 pasos fundamentales que a su vez luego, por supuesto, se despliegan en muchísimos recursos, en fases concretas, en fin, todo un proceso, pero en el tiempo que tenemos hoy, para que entendáis, los 4 pasos es el primer paso, ¿vale? Os hablaba de este ascensor. Me siento mal y de pronto observo que me he subido aquí, al plano mental, y estoy ahí, tú. ¿Aquí qué va a haber? Aquí va a haber juicio, va a haber exigencia, va a haber expectativas, va a haber creencias, va a haber una carga impresionante que si no la observo con curiosidad y con cierta distancia, lo único que va a hacer es incrementar mi malestar emocional y entro en un bucle que yo suelo llamar el bucle del pienso-siento. ¿Vale? El pienso-siento, reacciono, pienso-siento, reacciono, pienso-siento, reacciono y de pronto a veces nos metemos ahí como un hámster en una rueda y no salimos. ¿Vale? Entonces, subo el ascensor, el paso número 1 de la comunicación no violenta me enseña a transformar ese diálogo mental en una observación objetiva en el momento presente. ¿Vale? Es muy diferente que yo me cuente, es que este jefe, fíjate, todos los días igual, estoy que no puedo más, a que yo coja y diga, a ver, un momento, hoy es viernes, ¿qué hora es? Lo voy a exagerar, ¿vale? La observación objetiva es viernes 12:27, acabo de escuchar a mi jefe pedirme que haga un informe. Esto es una observación objetiva de la realidad presente, no la llevo a ningún otro lugar que no sea este momento. ¿Vale? Para que yo me pueda comunicar en el contexto actual de lo que está sucediendo. El paso número 2 es bajo el ascensor y chequeo desde esa transformación cómo he pasado a sentirme. No vais a pasar a sentiros súper zen rápidamente, pero vais a notar una cierta redimensión emocional, ¿vale? Lo que se conoce en psicología como regulación emocional. Vamos a poder regularnos emocionalmente lo suficiente
como para que nosotros nos podamos hacer cargo de la situación y no sea la energía en la que entramos la que de pronto, a pesar de nosotros, acabe saliendo de malas maneras o nos la acabemos reprimiendo y conteniendo porque nos da miedo sacarla porque no sabemos cómo. ¿Vale? Entonces, el segundo paso es cómo me siento desde la observación, no desde el primer lugar donde de pronto hay un montón de juicios de carga, no, desde la observación, cómo me siento, y ese sentimiento, como os he explicado antes, mensajero de mi necesidad, voy a bajar el ascensor más hacia abajo y me voy a preguntar, ¿qué necesito? ¿Qué estoy necesitando? Lo que yo quiero comunicar en lo más profundo es lo que necesito para que el otro me entienda. No puedo hablarle solo de lo que siento y lo que pienso, porque eso no me va a llevar muchas veces a que me entienda, porque el otro va a tener su propia perspectiva mental de la situación y va a tener sus propios sentimientos en esa situación. Imaginaos, yo estoy estresada porque me ha mandado el informe y mi jefe está estresado porque a su vez otro jefe le está presionando para que ese informe salga hoy. Con lo cual, desde argumentos mentales, muchas veces difícilmente nos vamos a entender. Tenemos que bajar a un lugar mucho más profundo. Cuando hablamos de necesidades, sucede algo que parece magia, pero no lo es, y es que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades. Y entonces desde ahí se da más fácilmente la conexión. Yo tengo que descubrir primero qué necesito para poder comunicarme con ese jefe. Y al mismo tiempo, estos serían los 4 pasos: observación objetiva, qué siento, qué necesito, y a partir de ahí, cómo me comunico, qué es lo que yo hago y qué es lo que yo pido a la otra persona. ¿Vale? A la hora de tomar decisiones en CNV decimos qué hago yo, qué pido al otro. Y desde ahí fomentamos ese encuentro. Y por supuesto, aquí luego ya entraría una segunda parte, que es cómo lo comunico yo, lo mío, y me abro a escuchar lo del otro. ¿Vale? Que sea un diálogo, dándome cuenta de que las piezas de mi diálogo interno son las mismas que las del otro, con lo cual el otro alguna necesidad por ahí se le está moviendo también. Entonces, desde esa apertura y esa energía de te regalo lo mío de la forma más clara posible y me abro también a ver dónde estás tú en esta situación. Y desde ahí, ¿vale? Desde ahí vamos a generar las soluciones que mejor nos vengan a ambas partes. Solo desde ahí, en comunicación no violenta, cuando trabajamos específicamente la gestión de los conflictos, los trabajamos en 2 fases. Decimos, la fase más importante es la primera, que es la búsqueda de entendimiento, donde no buscamos soluciones, buscamos entendernos, buscamos conectarnos. Y solo cuando se ha generado esa conexión, abrimos todas las posibilidades que se puedan dar, que depende de la situación y el contexto, pueden ser muchísimas de cómo resolver esa circunstancia. Wow, Elena, es que nos has dado tantos inputs, tantos, ¿sabes? Tantas maneras de aplicarlo que es maravilloso. Por favor, todos los que estáis asistiendo, abrir cámara, pregunta. Ahora entramos en un momento, hemos agotado los 30 minutos, un poco de diálogo, ¿no? Y de presentación de la comunicación no violenta por parte de Elena, que podríamos estar, a mí me encantaría, Elena, estar... Y a mí. alargarlo al máximo, pero el concepto de estas sesiones es esa, ágil, despertar la necesidad, y ahora les explicaremos cómo lo vamos a conectar con el programa de salud mental y de mapa del estrés que estamos trabajando, y que el día 30 se hará la presentación, el 30 de junio se hará la presentación culminante. ¿Hay algunas preguntas directamente? No cal que levantéis manos ni todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No seáis tímidos y tímidas, que sabéis que esto es un espacio de confort y un espacio abierto y un espacio para vosotros, para que podamos crecer todos, ¿no? Con los expertos y expertas que tenemos. Ahí os dejo 1 minuto, y si no, te lanzo yo la pregunta que tengo. Yo la lanzo rápido. Venga. Gracias. Elena, felicidades por Gracias, tu Juan. comunicación tan asertiva. Bueno, me ha gustado mucho el planteamiento, y lo que a mí me pasa es que me va más rápida la emoción que la reflexión de decir, el ascensor me lo voy a bajar. Ya está arriba y no me lo bajo. ¡Bum! ¿Qué hacemos? Sí, gracias, Juan. Esta parte que hoy os he resumido así en media horita, cuando nos damos el proceso de tiempo necesario para poder abordar este aprendizaje con el tiempo que conlleva, es lo primero que trabajamos, Juan. Trabajamos ese aspecto interno de la comunicación que tiene que ver con desarrollar esa regulación interna, ser a través de la práctica cada vez más capaces de poder bajar ese ascensor, porque
quien más, quien menos, Juan, la mayoría de nosotros y de nosotras, yo vengo de ese escenario también. Y no penséis que yo siempre digo, me moriré practicando esta metodología sin que me salga del todo tal y como me gustaría, ¿eh? No penséis que yo a día de hoy soy capaz de hacer todo esto 24/7, ni mucho menos. Yo tengo muchos momentos también de ese pienso, siento, reacciono, que rápidamente, a la velocidad de la luz, cuando me doy cuenta, ya está, ya mi cerebro ha construido la película y yo ya estoy diciendo lo que sea o callándome lo que quería decir. Entonces, se trata de un proceso de aprendizaje y práctica interno que te lleva a, de alguna manera, a desarrollar ese freno interior, ese freno que te permite cada vez, Juan, ser más consciente del movimiento cuando se está dando, ¿vale? Porque ese movimiento no se deja de dar nunca, es un mecanismo que viene con nosotros, que tiene que ver con nuestra supervivencia más ancestral, ese pienso, siento y reacciono rápidamente. Lo que pasa es que, bueno, a nuestros ancestros en situaciones reales de peligro les servía para mantener su vida. Lo que pasa es que hoy en día, gracias a la evolución, ya no estamos frente a situaciones reales de peligro de nuestra vida. No obstante, nuestro cerebro sigue chequeando muchas situaciones que vivimos como si fuesen altamente peligrosas y entonces nos activa ese mecanismo del pienso, siento, reacciono. Se trata de práctica, Juan, de práctica, que te lleva a la regulación interna y te aseguro que poquito a poco, con práctica, la práctica necesaria, vas dándote cuenta incluso de, se me está subiendo el ascensor. ¿Vale? Lo freno. Se me está subiendo. De hecho, el primer paso que practicamos siempre, que no os lo he mencionado aquí porque quería un poco como presentar la metodología, es aprender a parar, aprender a parar. Aprender a observar esa rueda de hámster o ese ascensor que sube y baja, emoción, pensamiento, y elegir parar voluntariamente, decir paro. Y esto conlleva en muchas conversaciones atrevernos a pedir tiempo muerto, sin miedo. Es decir, abrirnos a la posibilidad de estar viviendo una situación que yo ya estoy viendo que y de pronto decir, mira, quiero parar, necesito reposar un poco lo que me está pasando y en otro momento retomar porque estoy ahí que... Fantástico, Elena. Yo creo Sí. que como una de las ideas principales, así, ¿no? Que de todo lo que te estamos escuchando, es que creo que el poder, ¿no? de la comunicación no violenta es transformarnos a nosotros como personas, el conocernos y el conectarnos con ese interior y con esas causas principales y luego ver qué pasa en el entorno, ¿no? Pero yo creo que, como bien dices, creo que una vez nosotros entramos en ese proceso de transformación, yo, o sea, la gran potencia que le veo a esta herramienta o esta nueva manera, ¿no? de enfocar cómo te comunicas contigo primero y luego con los demás, es que ya no hay línea entre cómo eres como persona, cómo eres en tu entorno personal y cómo eres cuando estás liderando un equipo, estás en un entorno, laboral y cómo, ¿no? O sea, creo que ahí ganas tú en esa capacidad, ¿no? Y lo integras tanto que pasa a ser parte de ti, ¿no? Sí. Es ya un subconsciente que tienes ahí y que te lleva a evitar muchos problemas y muchas situaciones de estrés al final. Totalmente, totalmente. La comunicación, para que sea efectiva afuera, hay que trabajarla desde dentro. O sea, es un trabajo de dentro hacia afuera. Y al final pensad que tanto en entornos personales como profesionales, esas piezas del puzzle que yo llamo, ¿no? Esos pensamientos, esas emociones, esas necesidades, son vuestras piezas fundamentales de vida que están activas tanto en un entorno como en el del otro. Entonces, aprender a leerlas, aprender a identificarlas, tanto en lo personal como en lo profesional, es lo que hace posible que nuestra comunicación sea cada día más asertiva y al mismo tiempo empática. Para la CNV es muy importante ese equilibrio, ¿vale? Donde solo asertividad, claro, a veces deja al de enfrente, sí, con mucha claridad de lo que te pasa a ti, pero poca sensación de ser tenido en cuenta en esa situación. Solo empatía hacia el otro pasa lo mismo, es decir, pues hay muchas personas, yo me incluyo, que sufren por exceso de empatía. Yo sufría mucho por exceso de empatía, por no incluirme en la ecuación, por estar muy dispuesta a entender al otro, comunicativamente hablando, pero al final, ¿dónde se quedaba lo mío? Entonces, al final, la CNV es una apuesta por el equilibrio, es una apuesta por el ganar-ganar, por mis necesidades y las tuyas, independientemente del contexto, independientemente del rol que desempeñes en esa relación, que tú seas un empleado y el de enfrente sea un jefe, que tú seas un padre y el otro sea tu hijo, que sea en la pareja, que sea lo que sea, soy un ser humano que cuando me siento mal hay necesidades importantes a ser tenidas en cuenta y el otro es un ser humano que cuando se siente mal también tiene necesidades a ser tenidas en cuenta. Cuanto más fomentemos el entendimiento, más fácil va a ser que todos salgamos ganando. Y más tiempo nos vamos a ahorrar. Esta es una metodología que a la larga, cuando la vas integrando, te das cuenta de la cantidad de tiempo que te ahorras porque los conflictos consumen mucha energía y mucho tiempo. Muchísima energía.
Elena, mil gracias. Ha sido un A placer vosotros. tenerte en Future Thinkers. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, explicar un poco también que bueno, estamos ahí desarrollando ese programa que anunciaremos a la comunidad sobre salud mental, mapa del estrés, donde la comunicación no violenta tiene un papel, ¿no? Va a tener un rol muy importante, que te vamos a tener ahí como experta, como mentora, y agradecerte pues eso, que estés y que nos vayas instruyendo con toda esa pasión, porque además no solo es que te dediques porque te ha sido útil, sino que es que realmente lo vives a flor de Sí, piel, ¿no? Y yo puedo es dar fe verdad. de ello. Es Así verdad, que es verdad. Tengo sí. la fortuna de, sí, y además es que yo creo que ha tenido un impacto en mi vida tan potente que de pronto yo creo que cuando uno vive una transformación como la que yo he vivido, llega un momento donde hay una parte de uno que es como, la tengo que compartir, no me la puedo quedar para mí. Abierta, por supuesto, a que evidentemente no hay ninguna metodología mágica. Si la hubiera, alguien ya, de alguna manera, estaríamos todos ya... Pero bueno, yo comparto lo que me ha servido desde esas ganas de contribuir y por supuesto que luego cada uno y cada una a través del aprendizaje y la práctica llegue a sus propias conclusiones. Totalmente, pues nos vamos a seguir viendo, Elena, próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí en el espacio Future Thinkers. Seguimos en las sesiones, tenemos 5 en junio, cada viernes a las 12. Os invito a que nos sigáis, porque el día 30 vamos a hacer esa puesta en común de todo lo que vamos a ir trabajando en cada una de estas sesiones, y os vamos a ir contando en todas ellas. Así que muchísimas gracias. Gracias al equipo, Merian y Claudia, por estar ahí organizando, coordinando las sesiones de Future Thinkers, y que tengáis un maravilloso fin de semana. Disfrutadlo. Gracias. Gracias.